que en esta mañana podamos abrir nuestras Biblias en el Salmo número 30. Salmo número 30. Dice la Biblia, la palabra de Dios, Salmo número 30. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. No permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte y escondiste tu rostro y fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Hasta aquí la palabra de Dios. Señor, te damos gracias y te hemos dado toda la gloria. Te hemos honrado y hemos escuchado de las maravillas de tu poder, de tu grandeza a través de los testimonios, Señor, de cuán grande eres tú y que eres único, Señor, y fuera de ti no hay quien salve, Señor. Gracias porque abriste los ojos de nuestro entendimiento y nos hiciste conocer la verdad. Y Señor, ahora pedimos que tu palabra ilumine, Señor, cada uno de los corazones, Señor. Que Padre, tu palabra pueda hablar con una claridad meridiana, que tu Espíritu Santo pueda llevar la palabra para que puedan romperse las cadenas, las ataduras y aquella ceguera que Satanás pone en los corazones para que no les resplandezca la luz del Evangelio en la faz de Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, obra en esta mañana, Señor, y así como has estado y como hemos cantado, estés en este lugar, Señor, y lleva con tu Espíritu la palabra. Dame lo que no tengo, Señor amado, y reconozco mi grande insuficiencia, Señor, delante de ti, para que tú la suplas en la abundancia de las riquezas de tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando uno mira el Salmo, mira la palabra de Dios, uno encuentra en todos los salmos mayormente, pero miramos en la vida que Dios es bueno y que Dios nos ha dotado de todo lo necesario para la vida y para nuestro desarrollo en la vida. Una de las cosas que Dios nos dio es la memoria. ¿Saben de qué hablo? ¿No? ¿De qué estaba hablando? Bueno. Una de las cosas que Dios nos dio es la memoria, que es la capacidad de almacenar, retener, recordar hechos, olores, sentimientos, emociones, palabras, vividas en nuestro pasado y poder evocarlos en el momento deseado o no. Usted vio que es un problema la memoria, ¿no es cierto? Cuando se le llena la memoria del teléfono, usted no tiene más lugar. Pero gracias a Dios nuestra memoria no se vence, no se acaba, es ilimitada. Todos los días vamos incorporando cosas a la memoria, y memoria pasada, memoria mediana y a corto plazo. Pero definitivamente para Dios y para nosotros la memoria no es un problema. Hay un problema que es cuando elegimos qué recordar y cuando lo traemos a la memoria de una manera recurrente. En sí o emocionalmente, cuando lo que traemos o elegimos recordar, si es malo emocionalmente o dañino que nos sucedió y permanecemos estacionados en ese lugar.
porque no es malo tener memoria, no es malo recordar, pero cuando decidimos estacionarnos en un momento de nuestra vida y permanecer allí, en ese lugar, eso es lo malo que puede dañar a nuestra vida. Ese recuerdo que traemos a la memoria, que elegimos o que decidimos estacionarnos ahí para permanecer, ahí puede ser un problema. Cuando leemos este salmo es un memorial. David está trayendo a la memoria algo que pasó en la vida de él y lo escribió. El dulce cantor de Israel está hablando o está escribiendo a propósito para no olvidarlo y para hacerlo saber a otros. Otros tienen que escuchar lo que a él le pasó. Y lo que a él le pasó, lo que él vivió, lo que sucedió con él, él necesita contarlo. Pero no lo va a contar desde un lugar negativo, no lo va a contar desde un lugar de tristeza y de llanto, no va a ser el muro de los lamentos, sino que él tiene un canto para Dios a través de las cosas que pasan. Él se está acordando de algunas cosas y cuando las trae a la memoria, aparentemente en este relato, él está recordando lo que pasó o cuando censó al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Este censo en 2 de Samuel capítulo 24. Él manda a contar a todo el ejército del pueblo de Israel a lo largo de toda la nación. Joab no quiere, pero sin embargo el mandato del rey prevalece porque Dios había prohibido censar a los ejércitos para que el rey no se apoye o tenga confianza o tenga seguridad en la cantidad de gente que sacaba espada para defender la nación. Sabía el rey de Israel que la victoria no la dan los ejércitos, que la victoria no la dan los hombres, sino que la victoria viene de Dios. Y él mismo lo decía cuando escriben los salmos: estos confían en carros y aquellos en caballos, pero nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. O bendice a Dios y dice: bendito sea Dios de los ejércitos que adiestra mis manos para la batalla o mis dedos para la guerra. Con Dios asaltaré los muros, con Dios haremos proezas. Pero ahora David manda a contar a los escuadrones del ejército de Israel. Y cuando lo hace, realmente parece que se siente seguro porque hay 700,000 que sacan la espada. Y entonces él cree que lo que él ha tenido el reino, él está en su momento de apogeo y él cree que todo lo que tiene lo tiene por su fuerza y lo tiene por su capacidad. Inmediatamente la voz del profeta de Dios viene, porque Dios lo conoce y Dios sabe lo que hacemos. Viene el profeta y le dice: has hecho mal, David, no es así, no debe ser de esta manera. Y entonces le dice: escoge, el que me envió necesita una respuesta. ¿Qué es lo que vas a querer? ¿Que seas derrotado, que tengas 7 años de hambre en la nación de Israel? ¿Que por 3 meses sufras derrota delante de tus enemigos? ¿O que por 3 días haya peste en la tierra? David se encuentra con una encrucijada. Él tiene que elegir entre estas 3 opciones que Dios le da, que son la consecuencia de haber hecho que esto él hizo, de sentirse seguro en lo que tenía y no de sentirse seguro en Dios. De confiar en Él y de saber que todo depende de Dios y de nuestra relación con Él y de nuestro estado espiritual, no de lo que tengamos, en lo que nos apoyemos. Nuestro apoyo tiene que ser Dios. Y entonces tiene esta encrucijada y tiene que elegir, y la Biblia dice: caiga yo en mano de Dios y no caiga en mano de los hombres, porque de Jehová sus misericordias son muchas. Así que la Biblia dice que hay mortandad. El ángel de Dios extiende su mano sobre Israel y hay mortandad, hay una plaga. Y mueren 70,000 en aquella reprensión, 70,000. ¿A dónde están ahora? ¿A dónde está ahora su apoyo? ¿A dónde está ahora su seguridad? ¿A dónde está ahora su confianza?
en medio del dolor y en medio de todo esto que está pasando, este desastre. Y algunos comentaristas dicen que la peste también había alcanzado a David y que se encontró al borde casi de la muerte, pero en su arrepentimiento por lo que había hecho y en su acercamiento a Dios, Él lo sanó, manifestando sus grandes misericordias. Como consecuencia, Él escribe este salmo. Lo van a cantar ahora cuando está hecha la casa, el palacio en donde Él va a vivir. Él tiene que traerle a todos los que van a estar en aquel lugar que la memoria que Él tiene es que Dios es un Dios de grande misericordia. Como consecuencia escribe este salmo, una canción, y en ella va a volcar sus memorias, pero en esto hay una lección positiva, en esto hay una lección donde da ánimo. Él ha vivido y Él ha aprendido de lo vivido. Él ha crecido con lo vivido. Él se ha acercado más a Dios a través de lo vivido, a través del dolor, a través de la oración, a través de la enfermedad, a través del pecado que cometió y a través de la misericordia que Él recibió. Él ha recibido y ha aprendido una lección. Porque ahora Él ya no confía más en sí mismo, sino en aquel que lo sostiene con su mano. Porque el que lo ayuda, lo fortalece y da la victoria es Dios. Alaba a Dios porque Él lo ha exaltado. Alaba a Dios porque Él lo ha sanado. Alaba a Dios porque no ha permitido que muriera. Alaba a Dios porque lo ha librado de la boca del enemigo. Alaba a Dios porque Él lo ha ayudado. Alaba a Dios porque Él ha respondido su oración y su súplica. Alaba a Dios porque Él ha aprendido que solo Él y no su ejército hace que su reino sea firme y estable. Alaba a Dios porque su ira es un momento. Alaba a Dios porque su favor dura toda la vida. Alaba a Dios y alaba a Dios porque el lloro dura la sombra de la noche. Pero alaba a Dios y alaba a Dios porque a la mañana volvió la alegría. Alaba a Dios porque Dios perdona, porque Dios sana, porque Dios liberta, porque Dios ayuda, porque Dios exalta, porque Dios salva, porque su misericordia se renueva cada mañana. Alaba a Dios y dice: has cambiado mi lamento en baile, has cambiado mi lamento en danza. Alaba a Dios porque desató su cilicio. Y acá yo quiero quedarme un poquito, porque el cilicio era algo que se ponían, era un saco, una tela de arpillera, dice en algunas versiones, pero era hecho con pelo de cabra o pelo de camello. Era algo muy incómodo. Si se ponía, generalmente se ponía por afuera y demostraba que la persona estaba en dolor, demostraba que la persona estaba en tristeza, demostraba que la persona estaba pasando una aflicción y se lo ponían a propósito. A veces se ponían ceniza en la cabeza o se acostaban en polvo, pero toda la gente sabía. A veces no se lo ponían sobre la ropa, sino se lo ataban al cuerpo. Y esto traía picazón, traía molestia, pero se lo ponían a propósito para que les recordara lo pasajero de la vida y que el dolor estaba allí. Y ahora el salmista dice de esta manera: Señor, desataste mi tristeza. Todo esto, incluso estudiando o mirando un poquitito, en otros lugares el cilicio se ponía en la cintura y era un cinto ancho de alambre que apretaba y que tenía unas puntas que no se clavaban, pero que causaban un dolor muy grande y una marca. Una persona que se ataba el cilicio quedaba marcada y se lo tenía que recordar justamente, o se lo ponían para recordar su aflicción, mantener una especie de dolor que los hiciera estar afligidos por las cosas que habían pasado. No hace mucho tiempo, en el 2001, fuimos a una casa que nos dieron para visitar. Y había una mujer que había hecho trabajos de brujería, así que
el colchón de la cama había hecho cintitas trenzadas de colores, fuimos a desatar, desenterramos prendas del marido porque el marido la engañaba o se había ido con otra, no me acuerdo bien. Y así distintas cosas que tuvimos desenterrando y sacando y quemando en el nombre del Señor, porque esta mujer se había entregado en la campaña. Pero lo último y que nos llamó mucho la atención es que mire, dice, tengo esto, y nos llevó a la pieza y abrió el placar, y con ayuda de la gente del cementerio, porque tenía unos conocidos, había sacado los huesos de su hija, que había muerto su bebé, que había muerto de muerte súbita, y sus huesitos los había juntado en la urna y los tenía en el placar. Y bueno, ella había puesto esos huesitos ahí. Hacía rato que había pasado, pero ella se ató el cilicio del dolor, se ató al cilicio del duelo. Cada vez que abría ese placar, esa urna, le mostraba los huesos de ese bebé que falleció de muerte súbita, y le traía el dolor, se había atado a la tristeza. Pero me vino a la mente que cuando recién empezamos allí en Varela había una hermana, una vieja hermana, ya de esos creyentes viejos, ¿vio? Que ya no son solo viejos porque los años pasan, sino de esos creyentes más que viejos, casi rancios, ¿vio? De esos creyentes que también tenía la urna de su hija muerta. Y la tenía allí, en el placar en el ropero de su casa. Se habían atado al dolor, se habían atado al duelo, se habían atado a la tristeza. Decidieron tener en la memoria la tristeza, decidieron tener en el recuerdo el dolor, decidieron atarse a las lágrimas, a la amargura, al recuerdo de lo pasado, pero negativamente. Y se ataron de tal manera que los años van corriendo, que los años van pasando, y uno no puede vivir otra cosa más que eso a lo que se encuentra atado. La incomodidad, la picazón, ese cinto en donde la gente se apretaba, le hacía recordar que estaban de duelo. Y esa gente vivía en un continuo duelo porque se ataron al dolor, se pusieron el cilicio. Esa gente son los cuadriplégicos emocionales, son los enfermos crónicos, son los deprimidos y son los deprimentes. Son los que prefieren bajar las persianas para aislarse de la luz del sol y de todo contacto con el exterior. Los que prefieren tomar mate amargo, café amargo y té amargo, aunque le pongan azúcar. Los que se han atado a la tristeza, los que se han ceñido tan fuerte a sí mismo que le produce dolor, dolor sobre dolor, que se ve en sus caras, que se escucha en sus palabras, que solo recuerdan eso y nada más. Sus emociones están saturadas de dolor, de duelo, de un amargo ajenjo. Podemos estacionarnos allí, pero no conviene. Podemos quedarnos ahí, pero no conviene. El salmista está diciendo: desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Él está hablando de un cambio, él está hablando de una decisión que él está tomando. Cuando miro la Biblia me encuentro con Ana. Y Ana es aquella mujer que estaba triste porque no podía tener hijos. Ana es esa mujer que su rival Penina le burlaba y le hacía recordar solo con ver los hijos que ella era estéril. Ella era la que la gente miraba y la gente decía: esta es la estéril, esta es la que nunca dio a luz, esta es la infértil. Y entonces esa tristeza llenaba su corazón y su rostro hasta que fue a la presencia de Dios, y eso es en primera de Samuel capítulo 1.
Y la Biblia dice que allí, estando en la misma presencia de Dios y derramando ante Dios su corazón, el sacerdote que estaba fuera de Dios y fuera de toda comprensión espiritual, hacía rato que estaba lejos de Dios, le dice: ¿qué haces aquí, mujer? La consideró borracha y le dijo: digiere tu vino y vete. Y aquella mujer le respondió: no, sino que en grande amargura de alma estoy. Y el Señor, y he derramado mi corazón delante del Señor. Y la Biblia dice que Ana se fue. Pero lo más lindo de ese versículo es que no estuvo más triste. Porque Dios desata nuestras tristezas. Uno puede decidir quedarse en la tristeza, estacionarse en la tristeza, estacionarse en el dolor, tener la urna de los recuerdos malos siempre abierta para que de ahí aflore todo eso, como mariposas vuelen todos esos recuerdos y nos llenen de enojos, nos llenen de amarguras. Algunas veces la ira se vuelve la compañera permanente y preferida de aquella persona que está enojada, porque en algún momento eso termina produciendo un enojo con todo el mundo y un enojo con Dios. Y entonces nos encontramos que Ana ya no estuvo más triste. La Biblia dice que el corazón alegre constituye un buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. Y hay gente que se seca, que prefiere secarse, porque prefiere abrir el baúl de los feos recuerdos y estacionarse allí. Y abrirlos de vez en cuando, no para hacer lo que el salmista hizo, sacando las lecciones positivas, porque a la noche durará el llanto, pero a la mañana vendrá la alegría. Porque las misericordias de Dios siempre se van a renovar cada mañana en nuestras vidas. Que Él es el que cambia nuestro lamento en baile y que desata nuestro cilicio para ceñirnos de alegría. Que Él puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Se encuentra el Señor mismo con aquellos que marchaban a Emaús y le dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Porque cuando uno está mal y decide estar mal, de lo único que habla es de lo mal que le está pasando. Y habla del problema y come con el problema y desayuna con el problema y almuerza con el problema y cena con el problema. Va al banco y con el que habla del problema, y va al almacén y con el del almacén habla del problema, y viene la cuñada y habla del problema, y viene aquel, y lo único que va a hablar es del problema que lo tiene amargado. Porque hablar del problema no sería nada si hubiera fe o esperanza en el corazón. Lo malo es cuando eso se instala como una tristeza en el corazón. Y entonces, ¿qué pláticas son esas que tenéis en vosotros? ¿Y por qué estáis tristes? Y era el Señor que se había aparecido con ellos. Qué bueno es que nosotros podamos tomar una decisión. Porque recordemos que el salmista ha aprendido la lección. Que Dios que nos ha hecho y que Dios que conoce todas las cosas que nos pasan, Él es justamente quien, el salmista podía haber decidido quedarse allí, pero Él remarca en el Salmo, y es lo que concluye diciendo como una conclusión, el colorario de todo el mensaje. En la mitad Él dice: en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Él lo pasó. Él pecó, él hizo lo que no tenía que hacer, cayó sobre él el juicio de Dios, se enfermó, estuvo al borde de la muerte, pero aunque en un momento fue su ira, él se dio cuenta que la misericordia de Dios dura toda la vida. Que por la noche puede durar el lloro, pero a la mañana Dios va a dar, un día va a amanecer, un día se va a cambiar la temporada. Un día las cosas van a ser diferentes, va a salir las sombras de la noche, los dolores y tristezas que por ahí estamos atravesando, y va a amanecer, y alguien dijo que justo antes de que salga el sol, la noche es más oscura.
Pero sale el sol de la gracia y de la misericordia de Dios. Y el salmista termina diciendo: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, ¿cuál es la consecuencia? A ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Y escribe. Y escribe no un epitafio, escribe no el testamento, porque para algunos la vida se acabó y aunque tengan la edad que tengan, ya se enterraron a sí mismos y están dejando la herencia que no es la mejor. El Señor le dijo a los discípulos cuando le hablaba de que partía a la muerte, pero también les hablaba de que iban a recibir el Espíritu Santo. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Mis hermanos, nosotros elegimos qué retener y la forma en que lo retengo en mi interior. Y tenemos que en esta mañana decidir soltar la tristeza y dejar que el Espíritu Santo nos ayude a desatarnos. Él vino a dar libertad a los cautivos. Él vino a sanar a los heridos del corazón. Y Él vino para que todo aquel que de alguna manera se encuentra atado por la tristeza, atado por el dolor, atado por los recuerdos y que se mantiene estacionado allí, si usted solo no puede, el Espíritu Santo en esta mañana puede ayudarlo. Y quiere sacar su tristeza y ceñirlo de alegría. A veces no cambia la situación, pero cambio yo. A veces todavía no vino la respuesta, pero yo puedo estar como Ana, no estuvo más triste. ¿Por qué? Porque dejó su carga y puso su dolor y puso su vergüenza y después cuando vemos el capítulo 2 y el capítulo 2, aquella mujer hace una canción y dice: ya no soy más la que llamaban estéril, ya no tengo más ese apodo, ahora soy la que dio a luz 7, porque dio a luz muchos más hijos, pero definitivamente Dios cambia nuestras tristezas, pero decida usted desatarse de esa tristeza y no quedar estacionado allí. Póngalo en las manos del Señor, entréguelo al Señor, no importa de dónde venga el origen de nuestras tristezas, pero no quede atado al cilicio, sino que desate su cilicio y cíñase el gozo que viene del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Yo le invito a que en esta mañana nos pongamos de pie y que oremos al Señor. Y si en esta noche o en esta mañana usted se encuentra atado de alguna manera, que lo ponga en las manos del Señor, que lo entregue en las manos del Señor y que se libere en esta mañana, porque es un breve momento su ira, pero sus misericordias duran toda la vida. Amén. Oramos al Señor y confiamos así en la gran y bendita misericordia de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo.